El obelisco porteño es un curioso espécimen de obra pública, realizado en el año 1936 en plena década infame. Se convirtió con el tiempo y luego de mucha controversia en el logotipo indiscutido de Buenos Aires y tuvo la gran virtud de prefigurar la escala de la ciudad que venía. Hoy, Crónicas Urbanas rinde homenaje a este testigo silencioso y privilegiado de nuestra historia. Cuando yo tuve en mis manos el archivo de Prebisch, de esto hace muchísimos años, y aparece publicado en los libros, aparece una carta, creo que con fecha 4 de febrero del 36, cuando Atilio del Oro Maini le manda una carta a Prebisch citándolo al día siguiente a la municipalidad, con la voluntad de construir un obelisco en la Plaza de la República. Casualmente el 5 de febrero llegaban los restos de Gardel a la Argentina, que había muerto unos meses antes. Y el velorio de Gardel fue una idea que tuvo Botana, que se lo produjo a Justo, para que hiciera un gran velorio público para tapar, de alguna manera para distraer el despelote que había con la muerte de Bordavere, con el tema de los frigoríficos. Entonces, la Plaza de la República se la disputaban sanmartinianos y belgranianos. Imagínate la estatua de uno de ellos seguramente ecuestre en ese lugar, ¿no? Y la carta es del día 4, en la carta le piden a Prebisch que el comentario era confidencial. Eran tiempos de grandes cambios. Y a mí lo que me pasa con el obelisco, ante la idea de la apertura de la 9 de julio, con la extraordinaria e impar apertura de la Diagonal Norte, el ensanche de la Avenida Corrientes, y lo que es muy notable es el gran cambio que se produce en la arquitectura en 20 años, porque 20 años antes se terminaba de construir la Avenida de Mayo, y en 20 años el obelisco aparece con semejante pulcritud. Después aparece, qué sé yo, a la manera de las escenografías de Esther Williams, aparecen el Metropolitan, el Capitol, el Ópera. Corrientes venía también de la mano del desarrollo del cine. La Avenida de Mayo ya no resistía a toda esta aparición de arquitectura nueva. Entonces, en 20 años de la Avenida de Mayo cambiás a la imagen de Corrientes, y del obelisco hay 15 años hasta que aparece el Teatro San Martín con la fachada de cristal, ¿no? Así que eran tiempos de grandes cambios. Para hacer el obelisco, el intendente de Buenos Aires, Mariano de Bedia y Mitre, no se inclinó por ninguno de los arquitectos exitosos y neoclásicos de la época. Eligió al tucumano Alberto Prebisch, un vanguardista que en ese momento estaba haciendo el cine-teatro Gran Rex, una de sus obras paradigmáticas. Acá también hay otra cosa, estamos en el 36 y la difusión de la arquitectura moderna, antes de que aparecieran las revistas de arquitectura, quien impulsó la arquitectura moderna en Buenos Aires y diría en Argentina, fue fundamentalmente Victoria Ocampo desde los primeros números de Sur. Y Prebisch escribe en los primeros números de Sur, y casualmente Prebisch escribe una nota a propósito del viaje que había hecho Le Corbusier en el 29 a Buenos Aires, y hace un relato de las conferencias en el número 1 de Sur. Así que en los primeros, yo te diría que los primeros 10 números de Sur, o 5 o 6 primeros números de Sur, que era una revista trimestral, aparecen notas de arquitectura.
Y después, haciendo una gran defensa de la arquitectura moderna, ¿no? Y después la arquitectura moderna se instala porque, bueno, qué sé yo, el obelisco es contemporáneo del Safico, del Comega, al año siguiente Prebisch hace el Gran Rex, el Cabanag, bueno, no es que lo nombre último, es que en el circuito de Corrientes de la Diagonal y de la 9 de Julio, el Cabanag queda en Plaza San Martín, pero estábamos en momentos de grandes cambios en la ciudad. Y eran tiempos de cambio que o seguías la corriente de la historia o te quedabas atrás. La avenida Corrientes estaba siendo ensanchada, era un símbolo de modernidad. La Diagonal Norte se estaba consolidando, era una pieza urbana en nuestra ciudad fenomenal. Y además con el enorme valor de ser una extraordinaria obra colectiva. Y acá creo que vale, por un lado la idea, pero por otro lado vale el gran mérito de haberle sabido poner escala a ese obelisco. La arquitectura del momento tenía 3, 4 plantas de altura. El obelisco de Prebisch es un volumen neto de 67 metros de altura. Tenía un revestimiento piedra París que luego fue reemplazado por revoque. Y fue construido tan solo en 31 días, atravesando un problema no menor. Está posado sobre 3 túneles de subte. Lo que más me interesa del obelisco, bueno, que a la manera de los obeliscos clásicos, este no es un obelisco macizo. Además tenía 20 años la aparición del hormigón, con lo cual este es un obelisco con estructura de hormigón, es un obelisco hueco. Después lo que tiene es una fenomenal estructura en su basamento, porque por abajo del obelisco pasan los túneles de la línea B y D de subte. El obelisco mide 7 metros por 7 en la base, 350 por 350 en la parte superior, se eleva 4 metros y medio más y tiene de altura 63 metros el tronco, por llamarlo de alguna manera, y 4 metros y medio la pirámide superior. Cosa que es muy interesante porque hay muchos que hacen obeliscos y hacen triángulos equiláteros en la parte superior. Entonces, si el triángulo es equilátero, se termina cayendo y queda medio amorfo. Este es muy lindo justamente por su esbeltez. En homenaje a los 75 años del obelisco, cumplidos el 23 de mayo de 2011, el arquitecto Néstor Otero organizó una muestra itinerante. Como si fuese un maestro de escuela primaria, le pidió a una serie de artistas y arquitectos que hicieran esculturas, pinturas o dibujos alusivos al hito porteño. Era como septiembre u octubre del año pasado, surgió la idea de, como el obelisco cumplía 75 años, hacer una especie de obelisco como si fuera una especie de árbol de Navidad. Entonces se hizo el obelisco para la vidriera del CEPAU. El CEPAU es el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, y entonces en la calle 25 de Mayo se instaló el obelisco que era... pasó a hacer muchas cosas ese obelisco, porque es un obelisco de metal envuelto en papel vegetal, así que también no era un tributo solamente al obelisco que cumplía este año 75 años, sino que era también un tributo al papel con el que se dibujaron los planos, al soporte, que no era el soporte digital,
y además convertir al obelisco, ya que el obelisco permanentemente es intrusado. En este caso lo intrusaron un montón de origamis, y a partir de ahí, porque en enero empecé a trabajar con la idea de la muestra, la primera persona que llamé fue a Clorindo Testa, y entonces, como el obelisco se hace en el 36 y cumplía 75 años, y como me parece que las medidas a veces gozan de cierta arbitrariedad, le pregunté a Clorindo Testa qué le parecía más lindo, si hacer una pintura de 75 por 75 o una pintura de 36 por 36. Y Clorindo me contestó una cosa nada novedosa, para los que lo conocemos, que me dijo, chiquitita me parece más divertido. Y entonces ahí a toda la gente yo les di las telas, que tampoco miden 36 por 36, miden 40 por 40, porque no había que mandar a hacerlas. Y empecé invitando a arquitectos que pintan, invitando a artistas plásticos. Me parece que es importante recalcar que el CEPAU, además de su función específica, que es velar por el buen ejercicio profesional, desarrolla toda una serie importante de otras actividades que hacen a la mejora de la calidad de la situación de los arquitectos, a la formación de los mismos, a la formación específica, con una serie de cursos, seminarios, etcétera, y también a la formación cultural y a ver qué aportes pueden realizar en distintos aspectos. Y esta muestra, que está magníficamente curada por el arquitecto Néstor Otero, muestra cómo diferentes miradas de arquitectos y artistas sobre un hecho significativo de Buenos Aires como el obelisco pueden importar para seguir comprendiendo el valor de este, ¿no? No, el criterio que se utilizó fue retratar al obelisco básicamente en el cine y ver cómo se daba esta idea de trabajar íconos con íconos, sea de parte del obelisco como un ícono urbano y desde los actores por ahí más reconocidos de lo que fue la cinematografía nacional. Es como la materialización del alma de Buenos Aires. Excelentísimo señor Presidente de la Nación, General don Agustín Pedro Justo, en este glorioso 23 de mayo de 1936, que quedará grabado por mucho tiempo en el corazón de los habitantes de nuestra querida ciudad, tengo el honor de solicitarle que me acompañe para que juntos demos por inaugurado este anhelado monumento. Dad, what is that? Del obelisco. Pregunta qué es eso. ¿El obelisco? La cidade de Buenos Aires es una de las ciudades más bonitinhas y más engrasadas del mundo. Esta es la famosa avenida 9 de Julio, la avenida más ancha del mundo. Y se cruza con la avenida Rivadavia, la avenida más larga del mundo. O sea, que nosotros tenemos la más larga y la más ancha. Yo lo que noté con el correr de las películas y al ir trabajándolas era que el obelisco es un hito, es un ícono, es un pedazo muy grande de la ciudad, pero que convive mucho con lo que es la 9 de Julio y la calle Corrientes. Creo que ese contexto en el cual está no sería lo mismo si estuviera desplazado el obelisco desde ese lado. A mí lo que me dejó este video en sí mismo al margen de la muestra fue entender el obelisco desde otro lado. Por ahí por una cuestión generacional o una cuestión de la vida misma en sí, no era un asiduo concurrente a todo este circuito. Y es como que me di cuenta que es como un pedazo muy importante de la ciudad. Es un pedazo que por ahí desde mi óptica no estaba tan mirado y que me parece que corresponde
en base a esta interacción entre íconos, como te decía al principio, de que tiene que estar más presente. Quédate acá, cosita. ¿Acá me van a dejar? Sí, y no te venimos a buscar nunca más. Esta vez te la tenés que aguantar vos. Míralo. Sí, ya sé. Aprende de papito. Siempre firme, día y noche. Yo, como estudiante de arquitectura, formo la maqueta del obelisco tal cual es y me parece muy aburrida igual, digamos, ¿no? Entonces, a partir de sus caras, de mantener la proporción, voy tratando de formar el obelisco. Y aparecen varias formas que se las muestro Otero y tratamos de darle un uso. Tenés el columbario, que es el obelisco partido a la mitad, donde duermen palomas a la noche, digamos. Después tenés las 9 terrazas, que es el mismo obelisco con diferentes terrazas de diferentes niveles donde se ingresan sobre una escalera. Y son miradores en la ciudad, digamos, miradores urbanos. Después tenemos a Brasilia, que digamos que a partir del obelisco formamos lo que hizo el arquitecto Niemeyer en Brasilia con el Congreso Nacional. Tenemos las 2 torres principales con las 2 pirámides invertidas, como en Brasilia, digamos. El homenaje a Marta Minujín, con lo que hizo ella con las caras partidas, nosotros hicimos lo mismo con el obelisco. Lo partimos en diferentes proporciones y lo fuimos encastrando de diferentes maneras hasta formar el obelisco, que es una galería de arte. También estuvo muy interesante el tema de volcar el obelisco y a partir de eso formar una pileta de natación y también con el obelisco formar un colectivo articulado para turistas. Los únicos que respetaron el formato son los arquitectos, con las maquetas, con la obra de Otero, y después los demás, todos hicimos la proporción que se nos ocurrió. Para mí el obelisco es símbolo de felicidad, a mí me remite a la infancia, cuando yo concurría al obelisco a la pizzería Rey, en ese momento, que quedaba al lado del cine donde se podía venir a ver todas las películas de Disney, los dibujos animados. Entonces, para mí es un símbolo de felicidad. Ahí también tuve al frente el obelisco cuando venían los equilibristas, yo ya tengo una cierta edad, cuando pasaban los equilibristas que parecían que caminaban por el aire, porque por la noche el acero no se veía y uno veía que caminaban hacia el obelisco, es otra maravilla que recuerdo. Ahí vine a ver la pantalla gigante que se expuso en un momento. Entonces el obelisco para mí me remite a la infancia. Entonces pensé en algo lúdico. Y mi obra muestra un obelisco totalmente desproporcionado porque yo pensé en el cubilete y en los dados. Entonces la plazoleta era como la mesa de juego y esa fue la obra que yo presenté. Me parece que esta es una muestra que para mí es una muestra de la felicidad. Yo estoy trabajando con insectos en este momento. Irónicamente, como trama en lo textil, en objetos. Entonces, bueno, vi la foto de los andamios del obelisco y dije, acá los insectos los voy a trabajar y bueno, aparte que es una forma fálica, entonces pensé con los insectos y la araña, y andaba bien y lo trabajé. Cuando Néstor Otero me convocó a esta muestra sobre el obelisco, lo primero que me pregunté yo es qué podía mostrar que no se mostrara explícitamente. Y para mí el rasgo más distintivo del obelisco, además de su verticalidad, su síntesis, es su singularidad, es un hecho único dentro de la ciudad. Y me pareció que lo mejor era poder poner
en contraste esa singularidad a través de su ausencia. Por eso pinté un conjunto, una ciudad de obeliscos, una selva de obeliscos en donde el tema de la singularidad desaparece y al desaparecer está convocada por el mismo cuadro. Pasaron cosas que a mí me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, Marcela Camus escribe un cuento que se llama Las 4 ventanas del obelisco. Entonces visita el obelisco con 4 personas y hacen un recorrido por la historia de Buenos Aires desde la llegada de Pedro de Mendoza hasta hoy. Y a los 2 días me llega una pintura de Julián Cheula donde pinta el cuento, sin que él lo hubiera leído. Entonces, esta cosa de las constantes, yo creo que fue una cosa que me resultó por demás interesante. Alejandrina Capadoro es una artista, es una ceramista de San Nicolás, e instala los pañuelos de las Madres de Plaza de Mayo en el obelisco y en la Plaza del Obelisco. Aida Deitch pinta, pinta al obelisco como hito y a los pañuelos como hito. No se conocen, una pintó y la otra esculpió. Cuando Julián Cheula de alguna manera pinta al peronismo, no pinta una manifestación, utiliza la manifestación de Berni. Beatriz Aubois es una ceramista y hace una especie de humorada al retrato de la familia, pero que en vez de retratar una familia, hace una especie de humorada con una familia de Botero, que la convierte en 3 dimensiones, hace una especie de humorada respecto de la danza, y en vez de poner la danza de Matisse, hace una danza como un tributo a la danza, y hay otro que es un tributo a la música, y hace una especie de humorada con los músicos de Curatela-Manes. Todo esto llevado a la cerámica. Otros se dispararon para lugares mucho más lúdicos. Edgardo Minón hace un obelisco de papelitos, y él dice, porque a mí cuando le dije qué lindo que era, y pensando en los papeles de los campeonatos de fútbol, él no pensó en los papeles de los campeonatos de fútbol, empezó en los papelitos del 31 de diciembre. Vilma Villaverde hace lo mismo y convierte la pirámide del obelisco en cubilete de donde echa los dados, y los dados no son dados, aparece el 75. Sin dudas, Previs la pegó. El tema y la ubicación privilegiada venían dados. El problema era cómo resolverlo. Por un lado, el aspecto técnico. Había que construirlo rápido y sobre los túneles del subte. Pero por sobre todo, también la pegó con su definición formal. Le dio un tamaño y una proporción a escala de la ciudad que venía. Pero además, le dio un nivel de abstracción que le permitió convocar y ser testigo silencioso de las más diversas manifestaciones. Nació con vocación de hito. Hoy, como diría Borges, ya es eterno como el agua y el aire. Nos vemos en el próximo programa de Crónicas